Muy buenos días. Me voy a referir hoy a la semiotecnia de cabeza y cuello. La dividiremos en dos partes. En este primer vídeo voy a hablar de la semiotecnia de cabeza, la extremidad cefálica, y en el segundo de cuello. Si nosotros consideramos el segmento cefálico, es necesario recordar la multiplicidad de órganos que se encuentran en él y que cobran importancia a la hora de evaluar este segmento. Por ello, es necesario desarrollar de manera ordenada el examen de este sector. En esta oportunidad no vamos a incluir el examen de facies, que ya se desarrolló en inspección general, ni el de ojos, porque tendrá un capítulo especial, ni de los pares craneales o las manifestaciones neurológicas, particularmente a nivel de cabeza, porque están incluidas en el capítulo respectivo. Con relación al examen, comenzaremos evaluando el macizo craneal, que se encuentra conformado por la calota y el macizo facial, es decir, la extremidad cefálica se conforma por estas dos partes. Veremos su forma, simetría, la proporcionalidad en relación a la altura del sujeto, que habitualmente en la antropometría se corresponde con un 13% de la altura total, las lesiones que puedan identificarse a nivel de el cuero cabelludo, de las facies, y que puedan significar o ser manifestación de alguna enfermedad interna o lesiones locales, traumáticas o específicas de la región. A la palpación recorreremos desde la escama del occipital en la región posterior hacia adelante por la línea media, separando luego las manos para la palpación de los huesos parietales, huesos temporales, para culminar sobre el macizo facial a nivel frontal y luego descender por el rostro recorriendo cada uno de los relieves anatómicos. La percusión y la auscultación de la cabeza son excepcionales. Con relación a los órganos específicos que asientan la extremidad cefálica, comenzaremos por el oído. Los trastornos de la audición surgen tempranamente en el examen del paciente porque suelen percibirse primeramente a través del diálogo por la necesidad de incrementar el tono de la voz, y así podremos reconocer la presencia de hipoacusias o categóricamente la decofosis, sordera, y por el interrogatorio buscaremos la presencia de acúfenos o tinnitus, que es la percepción de ruidos o sonidos, ya sean melodiosos como el caso de los tinnitus o simplemente ruidos para los acúfenos, sin un estímulo aparente. El examen del equilibrio completa la evaluación de la porción vestibular del oído y lo completaremos en el examen neurológico. Recordar el síntoma vértigo y su diferencia con mareo como un elemento central relacionado al compromiso de la porción vestibular, y la presencia de nistagmus, que será evidente en el examen físico. Vértigo y nistagmus constituyen signos. La otorrea y la otorragia son la presencia de secreciones a través del conducto auditivo externo, que será purulenta para el caso de la otorrea y será de aspecto sanguinolento para el caso de la otorragia. La otalgia no es más que el dolor referido al conducto auditivo externo o al oído medio. El examen del oído comienza lógicamente por la evaluación del pabellón auricular, donde observaremos el implante, la simetría y las lesiones. Esta pequeña imagen nos permite ubicarnos en la nomenclatura de los distintos sectores del pabellón auricular, de tal manera que podamos asentar en la historia clínica con propiedad en qué sector se ubican las lesiones que puedan presentarse. La palpación del pabellón auricular y de la región mastoidea, que es expresión de la patología del oído medio, completan el examen del pabellón.
El conducto auditivo lo evaluaremos de manera indirecta a través de la movilización o tracción del pabellón auricular ligeramente hacia abajo y hacia afuera, lo que provocará dolor referido al conducto auditivo externo, y la compresión del trago también tendrá la misma significación, tanto el compromiso del conducto auditivo externo o de la membrana timpánica se manifestarán por dolor a la tracción o a la presión del trago. Recordar el síndrome de Ramsay-Hunt, que es la lesión herpética de la rama sensitiva del nervio facial. El nervio facial es un nervio eminentemente motor, pero su porción sensitiva inerva la pared anterior del conducto auditivo externo y puede provocar una lesión herpética a ese nivel, que se reconoce justamente por la presencia de dolor a la presión del trago o a la movilización del pabellón. La otoscopia es el procedimiento que completa la evaluación del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Característicamente se puede apreciar la membrana timpánica, que tiene un aspecto tiene un aspecto gris perlado con un reflejo antero-inferior que se corresponde a la luz con la que le estamos iluminando. Puede observarse también el implante de la cadena de huesecillos, y esto indica la integridad del oído medio, y al no verse ningún orificio también la integridad de la membrana timpánica. Finalmente se le pide al paciente una maniobra de Valsalva que permite reconocer la protrusión de la membrana o abombamiento hacia el conducto auditivo externo cuando la trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con la faringe, se encuentra permeable. La consigna aquí, definir nistagmus y vértigo. El examen de la nariz comienza por la evaluación de los principales síntomas que pueden manifestarse a través de obstrucción nasal, la rinorrea, que es la secreción purulenta a través de las fosas nasales, y la epistaxis, que es la emisión de secreción sanguínea o directamente sangre, que podrá ser anterior o posterior. La epistaxis anterior habitualmente emana por las fosas nasales, y la epistaxis posterior puede ser expulsada por boca porque habitualmente cae hacia la faringe. Los síntomas y signos de sinusitis son otro elemento importante para evaluar. Acá podemos ver en este resumen del libro de Swart los principales síntomas relacionados a la afectación de cada uno de los senos paranasales. Recordar que el edema orbital puede sugerir el compromiso de los senos etmoidales. Es importante recordar la búsqueda de puntos dolorosos que reflejen el compromiso de los senos. Para el seno maxilar utilizaremos el punto infraorbitario como punto principal para la búsqueda de dolor. Este viene siendo un punto de Vallée, es la emergencia de un ramo superficial de un nervio profundo. Para el seno etmoidal comprimiremos a nivel del puente de la nariz ligeramente por fuera hacia la órbita, y para el seno frontal el punto doloroso será justamente el punto supraorbitario. El examen de la nariz comprende la conformación, la presencia de lesiones, la palpación de puntos dolorosos que mencionamos y maniobras de transiluminación de los senos frontales y maxilares. Si disponemos de un pequeño espéculo nasal, podremos completar la evaluación de las fosas nasales, y si no, con la simple iluminación con la linterna de examen podremos evaluar condiciones asociadas a sus manifestaciones clínicas. Allí, del libro de Argente, las maniobras de transiluminación en la parte superior para el seno frontal y en la parte inferior para el seno maxilar superior. El examen de la boca comprende el recorrido de afuera hacia el interior, evaluando primero los labios, luego la mucosa oral o yugal en su contexto, la lengua, paladar duro y blando, el istmo de las fauces, los dientes, las características de la mordida del paciente y las glándulas salivales.
El recordar que en el examen de los labios y la mucosa yugal es importante reconocer el color, la humedad y la presencia de lesiones. Las lesiones en la cavidad bucal, las lesiones ulcerativas habitualmente se ven con un fondo blanquecino por la presencia de detritus y rodeadas de un halo eritematoso. Esto es característico de las aftas bucales. Recordar que la cavidad también puede ser asiento de procesos tumorales que deben también buscarse con la ayuda de iluminación adecuada y un bajalenguas. La estomatitis angular es otra de las lesiones que veremos en la imagen siguiente, frecuentes de observar en la cavidad bucal. Las keilitis, es decir, el compromiso inflamatorio de los labios, mucho más frecuente en el labio inferior. Y dentro de la cavidad oral podremos observar máculas melánicas asociadas a la enfermedad de Addison o las azuladas violáceas a Peutz-Jeghers. Acá podemos ver una keilitis herpética sobre la foto de la izquierda y la mencionada keilitis angular o comúnmente llamada boquera sobre la imagen del lado derecho. El examen de las glándulas salivales comprende el examen de las glándulas principales, sublinguales, submaxilares y parótidas y el examen de las glándulas secundarias o menores. El examen de las glándulas principales deberá incluir la evaluación de los conductos de desembocadura, el de Rivinus y el de Barton en el piso de la boca. Se completará el examen de la glándula sublingual y submaxilar a través de la palpación. La glándula submaxilar es habitualmente palpable en condiciones normales. Con la mano enguantada debe colocarse el dedo pulgar en el piso de la boca y el dedo índice y mayor completarán la maniobra de pinza para palpar ambas glándulas. La desembocadura de la glándula parótida se encuentra a nivel del segundo molar superior y la inflamación de cualquiera de estos orificios sugerirá la presencia de patología a nivel de la glándula correspondiente. Las glándulas salivales secundarias o menores no tienen expresión propia en condiciones normales, se ubican en distintas regiones de la mucosa yugal, pero pueden ser reconocidas cuando se produce la obstrucción de su conducto por una lesión característica que se conoce mucocele. Es una lesión de aspecto quístico, de color ligeramente blanquecino, que simplemente es el aumento de volumen de la glándula por la obstrucción del conducto. El examen de labios y boca se completa con la evaluación del istmo de las fauces y el examen de la lengua en busca de conformación, edema lingual, el aspecto, lesiones y finaliza con la maniobra de protrusión lingual que puede permitir reconocer la desviación o algún otro tipo de lesiones. He aquí la consigna 2. ¿Cuáles son los síntomas y signos del compromiso del seno maxilar y qué es proptosis? Hasta aquí la primera parte del examen de cabeza y cuello. Las competencias que intentamos favorecer con este vídeo es la dinámica procedimental para el examen de cabeza y cuello para el médico no especialista y la palpación tiroidea. En el segundo capítulo continuaremos justamente con el desarrollo del examen de cuello, particularmente lo referido al examen de la glándula de los ganglios y el examen tiroideo. Nada más y muchas gracias. La última consigna, ¿cuáles son los síntomas y signos del compromiso del seno maxilar y proptosis?